Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que no es el más importante de la agenda mediática colombiana, pero que sí es algo que nosotros nos hemos preguntado muchas veces, y son las bodegas, las tropas de creadores que pues están en redes sociales y que nos ayudan a crear realidades. Y para hablar de este debate, aquí Santiago Rivas. Hola, ¿qué tal? Cuando cae el sol en el Club Dragón, ¿cómo es? Cuando cae el sol en el Club Dragón, los hermanos cantan una canción. ¿Qué es eso? La tropa Rex. La Tropa Rex, un dibujo Tropa animado de los 90, Que solo veamos Santiago y yo. básicamente. Si ustedes veían la Tropa Rex, por favor comenten en los comentarios de Spotify. Yo vi la Tropa Rex y estaré adelantando su maravillosa y preciosa edad. Aquí amamos a toda la gente. Nos íbamos todos ahí al pie del Krebs de la carrera 19 a pelearnos contra la gente que veía Motorratón. Las pandillas. Me encanta. ¿Qué team eres? Tropa Rex, claro. Claro, claro. Y Comisario Rex, o sea, eso es Rex. Ah, que era un perro, ¿no? Claro. Sí. Que era una serie austríaca, me encantaba porque además no había sangre, no, todo era como un señor, ¿no? Corriendo todo educadamente detrás de un traficante de droga, y lo único que pasaba era que el Comisario Rex tenía fobia a las alturas. Esas tramas, sí. Era increíble, éramos felices. Me encanta que el programa de televisión se llamaba Comisario Rex y Páramo dice, el que tenía un perro. No solo tenía un perro, era el Comisario Rex. El perro era Rex, claro. Sí, El perro, sí. Era mi perrex. Sí. ¿Qué hubo? Ese es Andrés Páramo, lo han oído reírse. Sí, la tropa Y Rex. cantar, todo. Lo Vamos oyeron hablando. cantar, lo oyeron saludar. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Sí, no, la tropa Rex. Amigos, les recuerdo, Presunto tiene una página, ustedes entran ahí y se vuelven presunters de corazón. ¿Qué significa eso? Que pueden entrar a nuestras comunidades, ya sea en Discord o en WhatsApp, si usted quiere hablar y hacerse preguntas con más personas. En estos días hemos estado hablando de muchos temas en relación a cubrimientos internacionales, a cubrimientos locales, a incluso discutir y hacer mejoras a nuestro podcast. Es muy lindo poder contar con todas estas personas que confían en este proyecto y que lo hacen viable y pues sostenible. Entonces vayan a la página, síganos, estamos en todas las redes sociales y de nuevo, si usted quiere que este podcast crezca y quiere que más gente lo conozca, una fácil, además de ponerlo en sus redes sociales, es comentar. Dejar comentarios en su plataforma de podcast favorita. Entonces, ahí ya están llegando, yo la más contenta de contestarles. Y a ustedes, pues de nuevo, gracias por dejarnos sus mensajes allí, porque también es como un pulso de la conversación de la semana y sobre todo el impacto que el episodio tuvo sobre ustedes, que para mí es una gran manera de medir el proyecto. Ya terminamos nuestra primer ciclo de clases despejadas todas las dudas. Gracias a las personas que se inscribieron y que asistieron. Esto sigue siendo un beneficio para donantes que incluso entren ahora, están las clases grabadas, están los chats grabados, el material. Entonces, si usted dice, me lo perdí, pues no, simplemente puede entrar también a Presunter y acceder a la grabación de estas clases, que creo que pues fue un ejercicio muy lindo como de navegar nuestras propias curiosidades como creadores y profes en Presunto, ¿cierto? Ujú, sí, de acuerdo. Fue muy chévere. Estuvo bien divertido, la verdad. ¿Cómo Sí. les fue? Muy chévere. A mí me encantó. Algo que me gustó fue que no fue solo una clase sobre nuevos formatos, que era mi clase con Rodrigo, nuestro editor, sino que al final hubo una reflexión sobre estos son los formatos innovadores que hay. Pregúntense por qué los consumen. Que de nuevo siempre es como el camino de ida y vuelta sobre, bueno, ¿y esto por qué me gusta? Porque estoy horas y horas consumiendo contenido y porque estoy 0 horas informándome o accediendo a formatos más tradicionales. Entonces, como que era una conversación sobre moldear realidades, que es lo que nos trae el día de hoy. El Espectador, domingo 6 de abril de 2025, página 4. Esto lo estoy leyendo directamente desde la publicación impresa, pero pues también tiene una versión digital. Sale la noticia escrita por el periodista Leonardo Botero, donde dice lo siguiente. Abro comillas. Tropa. Cierro comillas. Tropa de influenciadores de Petro se mueve con el erario y se agita para la campaña.
El Espectador encontró que 18 de estos activistas firmaron contratos por más de 700 millones solo en lo que va a 2025. Se trata de un pulso por el control de la narrativa que está en disputa con creadores de contenido de la derecha. Esta conversación sobre enumerar quiénes están financiados desde el Estado para posicionar mensajes, acomodar narrativas, de nuevo influenciar, toma de decisiones es muy importante en nuestra democracia y básicamente constituye el nacimiento de este podcast porque a nosotros nos gusta ver cuáles son los intereses detrás de la narrativa de los medios. La pregunta acá que creo que nos va a guiar en este capítulo ¿es una reflexión necesaria? Sí, pero la forma en la que se puede llevar a cabo sí puede tener unas consecuencias directas sobre quienes son señalados. Ya lo habíamos dicho en uno de nuestros premios Presunto, no es algo con lo que creo, al menos yo, Sara, pero creo que el podcast no estamos como a favor del perfilamiento. No. Para nada. Pero sí al seguimiento al gasto de la transparencia. Entonces, cuando estas dos cosas se chocan, acá hay una reflexión pues como muy amplia. En el episodio de hoy, anatomía de un artículo y pues de una reflexión sobre estos grandes conceptos de activismos digitales, tropas, bodegas, y obviamente uso de la plata pública para pues modificar las formas en las que percibimos al gobierno de turno. ¿Cómo recibieron ustedes esta propuesta? ¿Por qué es el tema de Presunto el día de hoy? Pues para empezar, porque en Twitter se volvió el tema tendencia. Uh-huh. Esto necesariamente estaba hecho para Twitter. Este es un artículo que se hizo sobre gente en Twitter, que es una red social que no solamente ha sido minoritaria en general comparado con las otras redes sociales, en este caso sobre todo TikTok, pero también Instagram y también Facebook. Twitter siempre ha sido una red minoritaria, pero además es una red cuya población está en descenso, ¿no? Sus usuarios están saliéndose de Twitter y se han estado saliendo, pero en Colombia es una red que tiene éxito no solamente porque somos en general muy discursivos, sino porque el presidente básicamente dedica mucho de su tiempo a tuitear, ¿no? Uh-huh. Dedica mucho de su tiempo a postear en esta red social, da órdenes, anuncia ministerios, pelea con líderes internacionales, felicita a otras personas, todo a través de Twitter. Verifica medios, a periodistas. Verifica medios, entonces aquí es, sí, se le pasa exacto, haciendo de corrector de estilo y presunteando. Uh-huh. Bueno, no, anda a presidenciar, ¿no? Pero bueno, entonces mucho del esfuerzo comunicativo del gobierno está puesto en Twitter. Mucho de ese esfuerzo está también, obviamente, en trabajo de comunicaciones para TikTok e Instagram, pero de verdad la presencia en Twitter a mí me parece que es inusitada y Twitter siempre ha tenido eso, además a nivel global, y es que es una red que le gusta mucho a tomadores de decisiones, ¿no? Es una red en donde está la gente que gobierna y la razón por la cual no hemos podido abandonar Twitter en general, ¿no? O quienes incluso hemos decidido dosificarnos y reducir nuestra dosis diaria de mierda, porque no es otra cosa de lo que pasa en Twitter, hemos podido salir del todo precisamente porque hay mucho tomador de decisión y mucha gente poderosa. Y este es un podcast que habla sobre el discurso, pero también es un podcast que habla sobre el poder, ¿no? Este tema que presenta el periodista del Espectador es un tema viejo, es un tema con el que nosotros ya nos hemos indignado antes, es un tema que ha servido para investigaciones de la Liga contra el Silencio y de la FLIP, que han destapado, por ejemplo, bodegas coordinadas y pagadas para trabajar como bodegas, ¿no? En el gobierno de Fico Gutiérrez en Medellín, el primer gobierno de Fico Gutiérrez, bodegas coordinadas desde un chat de presidencia durante el gobierno de Iván Duque, con nombres y pantallazos de los chats, de lo que se estaba diciendo en los chats, ¿no? Este es un tema que obviamente habla de transparencia, es un tema que hemos tratado antes y con el que nos hemos indignado antes. Pero al tiempo es un tema que primero tiene muchísimos matices, segundo ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Es un tema sobre el que hemos tenido la oportunidad de aprender mucho en muy pocos años y esos primeros artículos que revelaban la existencia de bodegas coordinadas pagadas para ser, ¿no?, influencers
pues obviamente se ha ido transformando y parte de esa transformación es evidente también en el artículo que están publicando o que publicaron en El Espectador. Entonces, bueno, de nuevo, ¿cómo me encontré yo con este artículo? Pues entré a Twitter y en Twitter eran muchísimas las personas de mi algoritmo que estaban peleando contra El Espectador y anunciando demandas que siguen pues en este momento como parte del plan de muchos y muchas de quienes mencionaron en este artículo, amenazando con acciones legales para pedir rectificación y pues hechas obviamente además algunas solicitudes de rectificación. Y eso además permeó nuestra comunidad en chat, porque de inmediato en el chat de comunidad de hablar sobre medios empezó a aparecer también este artículo. Hay un tema sobre las bodegas que me parece importante y es que es un término que hemos usado para describir operaciones organizadas, donde se produce y se difunden contenidos como a través de una estrategia digital. Se habla de bodegas porque es algo como que ocurre en lo oscurito y podría tener un análisis como cargado hacia lo negativo, pero al mismo tiempo hemos visto cómo muchos movimientos sociales digitales pues viralizan conversaciones en línea a través de una acción coordinada. Inserte aquí cualquier campaña de publicidad o, por ejemplo, no sé, twitteratones, decisiones como de imponer un tema, lo que se hizo, que es un debate que a mí me encanta, en relación, por ejemplo, a anular hashtags que por un momento promovían el odio y se modificaban. O sea, como que hay acciones colectivas que no necesariamente están mal. Lo que aquí yo creo que se habla de bodegas es como la manipulación y la falta de transparencia, que creo que es importante y que al menos durante el artículo podemos irlo discutiendo. Ese sistema operativo de trabajo comunitario con una dirección de son las 4 de la mañana, todo el mundo va a postear lo siguiente, no está tan claro. Entonces, empecemos por el artículo. Yo creo que, bueno, digamos como que el artículo es una preparación para la campaña política, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues digamos como que muestra quiénes son por parte del gobierno, ahí está en la gráfica, las cuentas de las personas que participan en el gobierno y las cuentas de las personas que son medios independientes en un círculo rojo. Yo como que lo que estaba esperando cuando me leí el doble página, ojo, yo quiero hacer una aclaración aquí ya mismo, y es que yo voy a basar todo mi análisis en el artículo publicado en el impreso de la edición del 6 de abril. Ajá, yo también. Es probable que en el .com hayan tenido unas modificaciones. Entonces, digo yo que voy a terminar por el artículo es porque cuando uno termina de leer el artículo, uno de verdad está esperando un poco más, ¿no? Un poco más de contenido, sobre todo. Yo estaba esperando por lo menos otras 2 páginas, a ver o sea, porque claro, hay un montón, digamos, de cuestiones dentro del mismo artículo que yo de verdad no termino por tener claridad, digamos, dónde está la tropa, ¿sí? Es decir, como la tropa cuál es y cómo la comandan, que es justamente lo que estabas diciendo tú ahorita. Del tema que propuso Santiago, obviamente las bodegas no son algo nuevo y a mí sí me parece que exista una estrategia desde Casa de Nariño, como la existió en el gobierno de Iván Duque, toca decirla. O sea, si es noticia, claro. La primera pregunta, el punto es sí. ¿Por qué publicarlo ahora sin como completar la investigación? Entonces, a la señora Claudia Bustamante y al señor Víctor Muñoz, que Víctor Muñoz era el secretario de la presidencia, pues había chats que publicaron medios de comunicación, recuerdo La Silla Vacía, recuerdo también un artículo de la Liga contra el Silencio que se llama La Bodeguita. Estos son chats que existen, digamos. Así es como nos vamos a poner de acuerdo, que era lo que tú decías. Ahora bien, qué bueno que haya memoria en este caso, porque yo también recuerdo, y está en la nota de la Liga contra el Silencio, en unas stories que ellos publicaron en su web, no solamente tenía el grupo del señor Muñoz, tenía 88 integrantes en WhatsApp, con redes en hashtag tipo no veo noticias 1, los testaferros de Santos, testigos falsos de Cepeda, oh wow, la W polariza, sino también en 2018 La Silla Vacía y de La Urbe, un medio, sacaron La Bodega de Fico. O sea, de su época como alcalde. Es decir, a quienes les molesta mucho esto, que es a la oposición de Petro, y yo lo he sostenido a lo largo de este podcast desde que Petro es presidente. Obviamente, Petro les cae mal a muchos líderes de opinión y a muchos medios de comunicación,
No estoy diciendo que al espectador, no me parece, pues, ahorita entramos en el artículo que es otra cosa. Se lo dan con mucha más saña, ¿no? Como Daniel Samper Ospina los llama sicarios digitales en Colombia. Sicarios digitales. Un opinador de un medio, que por cierto además él mismo pues promociona mucho las columnas de sus amigos. Entonces, bueno, ahora sí, llegando al artículo, yo creo que, bueno, digamos como que el artículo es una preparación para la campaña política. Quería ¿no? hacerte una pausa. Este artículo busca ser periodismo de datos, como Sí, visualización de datos, como lo que hizo La Silla Vacía muchos años con quién es quién y Sí. cuáles son las vinculaciones. Entonces, cuando tú ves los círculos y la propuesta de cómo están unos atados a otros, pues dices, acá hay una visualización. Cuando le pones 30 segundos de atención, no es tan fácil. Es un diseño Claro. gráfico, Pues más, es que el más que una solo propuesta título- infográfica en la cual uno pueda basarse para entender Sí, correcto. la Pero es- presentación de una información de datos. Pues es que el solo título, es decir, el tweet tenía en la imagen del link, la imagen del enlace era la infografía que estaban presentando y que es el encabezado y es la ilustración del artículo. Entonces está ligado la publicación del impreso, la publicación digital en Twitter y es la imagen que presentaron además en Instagram. Es decir, esa es la imagen que se movió porque era la infografía de, ¿no? Como la tropa, ¿no? Y el título, pues, que es la promesa, ¿no? Que es tropa de influenciadores de Petro se mueve con el erario y se agita para la campaña. Pero esa promesa desde la bajada ya no se cumple, ¿no? El Espectador encontró que 18 de estos activistas firmaron contratos por más de 700 millones solo en lo que va de 2025. Se trata de un pulso por el control de la narrativa que está en disputa con creadores de contenido de la derecha. Entonces, de inmediato, ahí ya no hay periodismo de datos. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos unas cifras que están completamente sueltas, ¿no? Entonces, en la digital, por ejemplo, actualizan la cifra a 731 millones. Bueno, aquí en el artículo, 731 millones, que dividido 18 son 40. Entonces, si cada uno de ellos tiene un contrato, es un contrato por 40, que debe ser un contrato de 10 meses, pues son sueldos de 4 millones, no es nada. Luego, en el artículo, ese número se ve enfrentado por unas cifras mucho más altas de contratos que siguen sin ser absolutamente ridículos, sino son sueldos superiores, ¿no? Sueldos de 10 millones de pesos, o sea, de montos mucho más altos, sin evaluar si se los merece o no, sin poner en contexto los motivos o las funciones del contrato, por ejemplo, sin corroborar que se trata de una corbata o sin mostrar o demostrar que a esta gente se la paga por ser bodeguera. Pues ya que estamos, podríamos aclarar que es una corbata, porque eso sale mucho en estas conversaciones, pues yo creo que no todo el mundo sabe qué es. Una corbata es un puesto burocrático o un puesto en una entidad estatal a quien, o sea, es una persona en una entidad estatal a quien se contrata para no hacer nada, ¿no? Contratos que tienen 4 ítems de obligaciones o que están ahí simplemente para nada. Hay corbatas más peligrosas que otras porque hay corbatas, por ejemplo, que se dedican a espiar a sus compañeros de trabajo, ¿no? Y hay gente que simplemente está ahí porque son el sobrino de un político que le va a hacer un favor al gobierno en el Congreso, entonces quiere que le pongan a su sobrino de contratista de no sé qué y ese sobrino contratista de si sé cuánto está ahí simplemente calentando una silla y ya, ¿no? Sí. Bueno, de todas las cosas que yo he visto en Twitter, porque obviamente lo que dice Santiago, esto es un artículo por y para Twitter, hay como en la gráfica unas cuentas que no tienen color, es decir, que están como en gris más o menos, como que no están resaltadas, que es principales cuentas de usuarios con las que interactúan. Y otro en línea, ¿cómo se dice? Punteada, en línea invisible casi. Se llama cuentas de usuarios. Entonces yo leo, por ejemplo, yo no conozco a todos, pero he visto que muchos de estas cuentas han dicho, oigan, yo no tengo, por favor rectifiquen, yo no tengo contrato con el gobierno, a mí no me pagan, no sé qué, tan. Pero pues el espectador responde, pues es que no los metimos dentro de los que tienen Pues dijimos contratos. 18. Sí. Exacto. Pero hay uno que me sorprende mucho que es metido dentro de la tropa o sea, es decir, yo, digamos, no los conozco a todos y por eso no voy a hablar de todos. Hay uno, Margarita Rosa de Francisco. Y me pregunto, digamos, como en aras de la veracidad, ¿Margarita Rosa de Francisco hace parte de una tropa petrista? O sea, es decir, por fuera de la investigación de datos, digamos, soltemos la pregunta al aire, como que una persona que abiertamente dice, yo apoyo este proyecto de gobierno. ¿Eso es una tropa? O sea, es decir, no es,
Otra cosa no es una persona que simplemente está ejerciendo una libertad de decir y apoyar lo que quiere, sino es una tropa, o sea, una persona que sigue órdenes. Sí, o sea, y yo sé que está entre comillas, pero a mí me parece que es, de nuevo, volvemos a repetir aquí lo que hemos dicho en Presunto siempre, pues un poco peligroso establecer como un listado de personas en las que uno no sabe muy bien a estas personas, pues si sí son, si no son, si reciben dinero, si no. Entonces nos dicen 18 si reciben dinero del Estado, ok. Y las que están en líneas invisibles, ¿qué? ¿Es simplemente piensan a favor del gobierno y entonces ya son la tropa? ¿O son las personas que más interactúan con funcionarios del gobierno? Y si se trata como de un gran periodista, ¿lo excluyen o no lo excluyen? Un periodista que sí le responde Petro, digamos. Sí. Es confuso. Sí, es muy confuso porque pues volvemos a lo mismo. No existe, por ejemplo, y esto sí me parece que es importante en un artículo de esta naturaleza, al menos un poco de pedagogía sobre qué configura una bodega. Porque entonces, claro, el apelativo de tropa es una aseveración, ¿no? Es una aseveración que tiene una connotación además de tipo militar, es decir, una acción coordinada, que es lo mismo un poco que pasa con las bodegas, ¿no? Es una acción en donde se mete a toda la gente en un mismo sitio a ejercer un mismo trabajo como si fuera una maquila de contenidos, que es lo que se comprobó cuando se comprobó que existían bodegas y que existía un chat de acción coordinada. Eso es una cosa. Que a la gente se le pague por bodeguear es muy distinto a tener un contrato y opinar a favor del gobierno. No porque sea mejor necesariamente. Es decir, hay gente que seguramente recibió su contrato sin mayor mérito, sin ser necesariamente la mejor persona o una persona absolutamente idónea para su cargo, solamente por sus opiniones a favor del gobierno, pero es legal. Es decir, es legal poner a una persona que está a favor del gobierno a trabajar en entidades del gobierno. Pucha, sí. Porque el pues punto, lo más obvio, no vas a contratar personas que te odian, pues, al menos como por estrategia burocrática, pues, quiero decir. Obvio, y muchas de estas trabajan en comunicaciones, entonces los matices, de nuevo, los matices son los que hacen, pero eso configura parte de la pedagogía, porque es que hay un tipo de bodeguero que no han comprobado que esté ahí, y es una persona a la que se le paga solamente por bodeguear, gente que maneja, por ejemplo, granjas de replicación, como lo que pasaba con las noticias falsas en 2016, y era que muchachitos en Bielorrusia coordinaban muchas cuentas falsas y bots que lo que hacían era replicar la misma noticia falsa o promocionar un hashtag pagado por gente que contrataba exactamente ese servicio. Gente que paga para que una bodega, una granja de noticias o de seguidores empieza a seguir una cuenta. Entonces hay gente que pagaba contratos, ¿no? Hay gente que pagaba paquetes de seguidores. Entonces están comprobando eso, existe eso. Si no, está comprobada la existencia de una bodega en propiedad, como de una tropa que está haciendo esta vaina. Entonces ahí ya empiezan los matices. ¿Qué pasa? Hay gente que está teniendo contratos. ¿Qué pasa con la gente que no tiene contratos? ¿Qué tanto de esta gente lo habría hecho sin un contrato? Entonces, como no pueden probar nada de eso, se empieza a volver una lista de perfilamiento, porque es una lista que no tiene, pues que empieza como algunas cuentas petristas de alta difusión. Primera, Petro Gustavo. No me jodas, no me jodas, marica, no me jodas. No me jodas, no puedes engrosar una lista con la gente que está en el gobierno, porque es como, no, si tú metes en la lista a alguien que es el vice superintendente segundo de la superintendencia tercera de la región del Gualibá en Cundinamarca, seccional, no sé cuáles eran los municipios del Gualibá, además ya olvidé exactamente dónde. Entonces, ¿no? Como esa persona que está allá y tiene esto y está moviendo una bodega coordinada como una maquinaria, como la gente que mueve maquinarias de votos, ¿no? Como que es una persona a la que le dicen, listo, usted va a tener un contrato. Como los cientos de muchos de grupos que tuvo Rodolfo en la Rodolfoneta, que uno entraba y yo me metía a muchos para ver cómo funcionaban, te entregaban una pieza gráfica, te entregaban un hashtag, una hora de publicación, una estrategia. Sí, una estrategia, pero además pagado y obligado, que es como las bodegas. Entonces, ¿qué son las bodegas? Las bodegas es una persona a la que le entregan, le dicen, bueno, yo lo voy a contratar a usted en la Secretaría General de no sé qué, pero usted me consigue 20 votos para esta persona.
Y si usted quiere que a su sobrino nos consigue 20 votos. Entonces, amarrando votos con contratos, eso es una maquinaria. Y una bodega es, listo, yo le pago a usted, pero usted me coordina esta estrategia, esta vaina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde que se publicó esa investigación sobre las bodeguitas de Fico y sobre el chat coordinado de gente que estaba pagada para esto, ¿no? O que tenía contratos con el gobierno Duque, que tenía de nuevo todos los matices, porque hay gente, nos sorprenda o no, que le tuiteaba voluntariamente al gobierno Duque, Sí, ¿no? Entonces, las bodegas, los no tan populares duquistas. pues, las 5 personas que conforman el duquismo, La tropa Rex, esos eran 5. esos sí eran la tropa Rex. Entonces, Dejan de ser rexistas ustedes. sí, paila, ya me desrexié, me paso a los motorratones, salchichas y rock and roll. Entonces, es decir, esta gente hace parte de grupos que opinan lo mismo y nadie puede juzgar eso, pero sí podrían analizarlo, y el artículo falla en la posibilidad de primero hacer pedagogía sobre qué configura una bodega, porque es que señalar a todo el mundo como bodeguero, o lo que está haciendo Daniel Samper Ospina, de señalar a todo el mundo como sicario, es determinar que A, todo el mundo está pagado, B, todo el mundo tiene malas intenciones, y C, existe un mando mayor que manda disparar. Y eso es una acusación muy hijueputamente seria. Es una aseveración demasiado pesada para hacer en tiempos en los cuales además existe una fragmentación del poder tan notoria. ¿Cuál es el problema? Que es que cuando no existe la prueba de que existe un sicariato, no se puede acusar a nadie de sicariato. Y sobre todo en tiempos en los cuales los extremos de violencia han llegado a que hay gente que sale amenazada, ¿no? Y mucho menos aseverar que una persona tiene contrato cuando no tiene contrato, porque las solicitudes de rectificación están demostrando que no. Aseverar que la gente está siendo pagada o meterlas en un paquete de gente que pertenece a una tropa movida con el erario, cuando son 18 de un montón de cuentas, cuando dentro de esas cuentas además está Cielo Rusín, que ay, pana, ella se movía antes del erario, así se hacía una campaña presidencial. A mí no me gusta Cielo Rusinque, me parece que ha hecho cosas que son reprobables, como su defensa de personas acusadas de violencias basadas en género, pero ella es la superintendente de Industria y Comercio. Ella tiene un sueldo para hacer eso. Entonces, el análisis de cómo se está utilizando la plata pública para mover el discurso debería ser un trabajo mucho más juicioso, mucho más pedagógico. Porque es una pregunta excelente. Pues claro, pero además corroborarse con fuentes. Como que si yo digo que Hiperconectado tiene un contrato, lo llamo y le pregunto por su contrato, porque es que eso es corroborar fuentes. Pero entonces lo que hace este man, el periodista, el espectador, es decir, no, pero vamos a hacerlo del otro lado. Entonces tiene un segundo capítulo en sus 2 páginas, que son realmente 3/4 de página de artículo, en donde dice, pero también hay influencers de derecha. No, huevón, ¿en serio? ¿No? Es como, y es gente que se la pasa peleando con ellos. No, ¿en serio? Porque valdría la pena entonces analizar, por ejemplo, quién está amenazando a la gente que sale en esta lista. ¿Por qué de inmediato esta lista se vuelve un perfilamiento en donde hay gente que sale a reportar que ya fue amenazada por Twitter por cuentas que tienen 3 seguidores? ¿Quiénes son las personas que tienen esas cuentas? ¿Existe una trazabilidad? ¿Existe un rastreo? Entonces, ¿para qué le sirve a uno el empleo de reportero? ¿No? Entonces, ¿para qué le sirve a uno el periodismo si no es para averiguar? Primero, cuadrar muy bien cuál es el meollo de su asunto, elegir un lugar de enunciación, enmarcarlo en un título que permita mostrar dentro del artículo lo que el título del artículo está diciendo, y utilizar bien los datos que tanto dice poner, y no poner una infografía de círculos concéntricos con cuentas que iban a terminar sí o sí pidiéndole rectificación o llevándolo con abogados. Marica. No, que era lo que les preguntaba cuando ustedes me enviaron el link la primera vez, y yo les decía, pero no encuentro los contratos, ¿dónde están? Que es lo más básico, o me imaginaba una tabla de Excel, o Pues si hasta por ejemplo, Daniel Briceño puede, perdón. o sea, haciendo una, no sé, una tarea básica que es, ok, entonces voy a ver cuál es el mensaje que quiere posicionar el gobierno ese día, y en relación a eso voy a llevar una hipótesis, voy a rastrear a los 300 personas que usan X a ver si están tuiteando al respecto en ese tiempo, si están usando hashtags similares, comparo, evalúo con inteligencia artificial, le paso un bot, reviso cuáles son las palabras más usadas. Un trabajo largo como el de Intercept con el del New York Times y otros creadores. Entonces siento que la pregunta es muy buena,
porque la pregunta sobre la transparencia a mí sí me parece que tiene que estar constantemente agitando a las personas que consumen medios, pero sí me di cuenta cuando vimos el artículo que simplemente pues era una enumeración de cosas como sin ese soporte. Entonces, si tú pretendes hacer un periodismo de datos sin los datos o un periodismo de opinión escondido como si fuera un periodismo de datos, pero realmente es una postura de información escondida en opinión. Bueno, como que siento que le falta fuerza y me pregunto los editores de esto por qué les pareció interesante sacarlo el domingo, porque además no es cualquier día que sale. Es un día importante para el periódico. Sí, pues. súper importante. Me pregunto qué vieron, como que dijeran esto es algo súper revelador y con lo que ya habíamos visto antes que hacían los mismos creadores de X con la perfilación de personas, que nosotros habíamos dicho no nos parece bien y la gente nos dijo, pero ustedes están perfilando a quien hizo la imagen, pues ella tenía su nombre puesto ahí, o sea... No solamente eso, sino que tiene que hacerse responsable por las listas que decide replicar. Y acá estamos haciendo lo mismo. Es como, ¿cuál es el objetivo de perfilar a estas personas cuando las pruebas no te están llevando como a que las personas aclaren realmente, sino lo que hemos dicho siempre, a promover espacios de polarización desinformada, que a mí me parece peor al momento de informarme? Uh-huh. Yo siento que, bueno, la importancia que pudo haber tenido el artículo dentro de la discusión, digamos, como de la sala de redacción, pues sí se nota, digamos, como en la forma en la que es presentado en el impreso, ¿no? Es decir, es un tema que está en la página 4, no pertenece a la portada tiene que ver, pues, con los aranceles de Donald Trump, pero sí tiene una reseña en la portada, no es la foto de portada ni es la noticia de portada, pero tiene una reseña en la portada que se llama Los influenciadores de Petro en campaña. Se trata de un pulso por el control de la narrativa con creadores de contenido de la derecha. Dentro del artículo, pues a mí me parece que hay unos indicios solamente, digamos, como que ellos usan una herramienta de escucha social que se llama Brand24 para monitorear las conversaciones digitales. Entonces, con esa herramienta ellos determinan, pues, digamos, como el pulso que hay entre unos influencers y otros, los de, digamos, llamémosle derecha y los de, llamémosle izquierda. También está, pues, el tema de que... Además, solo un segundo, ¿no Sí. te parece muy limitante meter a todo el mundo en izquierda y a todo el mundo en derecha? Es que, en serio, sí, 6 años de este podcast y yo siento que son categorías para agrupar gente del más mediocre calibre. Pues es que además cuando existen centros de poder, de nuevo el poder importa mucho más que la ideología. Como era la tabla además, que tenía la Flip, que era como apoyan, no apoyan, neutros, ¿era algo así? Sí, de eso era de Duque, sí. eso era de que era apoyan, no apoyan neutros y es... No, ¿a quién le replican? ¿A quién le hablan? ¿Con quién se coordinan? ¿Cuáles son los mensajes que repiten? Eso también es fácil. O sea, eso se podía hacer antes de la inteligencia artificial. Uno buscaba frases o hashtags y era muy fácil hacer un mapa, al menos somero, de ver a quién le respondían las personas, con quién estaban relacionados y pues ahí está también o sea, no es difícil trazar mapas o preguntar hasta tenerlos, ¿no? Es dispendioso, pero es Sí. un trabajo que amerita hacerlo si uno cree que está detrás Pues, de algo, porque es que de acuerdo. volvemos al punto de María Jimena Duzán. Hablando sobre el uso de recursos públicos, hace una entrevista que me parece pésima con Holman Morris, ¿no? En donde Holman Morris termina tratando de instalar el cuento de que un informe o una investigación no puede tener 2 páginas, sino que tiene que tener más páginas, como ese profesor que uno tenía en el colegio que le calificaba por cuántos párrafos tenía el ensayo y no por qué decía el ensayo, primero. Tengo una profunda diferencia contigo, María Jimena, de rigor. Yo no veo en lo que publica la Flip una investigación. Yo veo son 2 hojas. Eso, tú y yo que hemos hecho investigación periodística, creemos que en eso nos podemos poner de acuerdo. Una investigación tiene fuentes que dan la cara, que dan su nombre, casos, horas, días, nombres específicos. Eso no aparece en lo que publica la Flip. Tú hablas, hubo un reportaje. ¿Cuál? Negando absolutamente todo con la anuencia de María Jimena, un poco la pone contra las cuerdas entre la amistad,
halagarle, decirle que es la única persona a la que él le respondería y después simplemente negar todo lo que se le acusa sobre la base de que es un complot político contra él y contra el gobierno, pero decir al mismo tiempo que no está haciendo contenido para el gobierno. Y tiene otra entrevista mucho más interesante con Levi Rincón y con Walter Rodríguez, en donde ellos de frente dicen, pues sí, es que nosotros estamos de acuerdo con el gobierno, ¿no? Y entonces les pregunta, bueno, pero entonces ahora tienen un programa que se llama Política al Revés. Yo he oído un capítulo, después hablamos de eso, ni siquiera, medio capítulo. Ellos hablan de cómo, pues sí, ellos están de acuerdo, están en desacuerdo, han hecho esto, han hecho aquello. Son dos muy reconocidos youtubers de izquierda, diría yo. Y voy a decir más, no solo de izquierda, petristas. Ush. ¿O Yo no? creo que Wally hace una aclaración ahí. Wally, No, yo no soy petrista, yo ¿Usted me no? salgo de ahí. ¿Usted no es petrista? No. No, fregues. Pero a ver, explíqueme por qué no es petrista. Esto sí, es como, a ver, explique de una vez. No, yo creo que soy más progresista que petrista. yo sí me considero petrista, digamos, en este punto. Usted, Levi, sí. Sí, pues en este punto de su gobierno y Sobre todo en este alrededor punto. de lo que está ocurriendo, yo creo con la oposición que se ha venido deformando, creo que sí tomo un voto a favor de Petro y voy con ese proyecto hasta el final, o sea, como a ponerme de careta ahora no, Pero porque usted yo lo he siempre apoyado, he peleado con él por interno. ¿Por interno? ¿Por Lime? Pero siento que Lime, a Lime. pesar de que a él le guste poco lo que yo hago, pues esas diferencias personales están ¿Y usted en cómo otra sabe parte. que le gusta poco? Porque a él no le gusta la vulgaridad, la mía. Entonces, yo sí me paro ahora mismo con el tema de la consulta popular y de sacar las reformas adelante. Y si eso me hace petrista, yo me paro en la raya con el petrismo. Sobre todo. Ya, María Jimena, ellos le recuerdan el episodio del asunto con las drogas de Petro. Y es que María Jimena hace una columna aseverando que tiene buenas fuentes, que no es como que no revele, simplemente no tiene pruebas de, porque ya puede tener fuentes que le dicen rumores. Entonces, si la fuente no le da una prueba, aunque no le dé el nombre, ¿no? Que es otra cosa que Holman Morris trata de instalar, y es a ver los nombres de las fuentes. Es como, no, papito, son víctimas, ¿no? Como no necesitan eso. Entonces, nadie le pide a María Jimena que dé nombres, pero no da pruebas ni entrega pruebas, asevera que tiene buena información sobre que Petro es adicto a yo no sé qué, pero lo que hace es una columna de opinión en donde le pregunta a Petro y le dice, estoy tan decepcionada de su gobierno, quiero que usted me responda, ¿está consumiendo algo? Porque tengo gente que me dice que usted está consumiendo algo. De inmediato el tema de conversación se vuelve Petro es adicto versus están acusando a Petro de ser adictos. ¿Y las pruebas? ¿No? Entonces volvemos a lo mismo, como si tenías algo, ¿no? Si este man estaba atrás de una pista real. En este punto creo que ya nunca lo sabremos. No, yo iba a decir eso, como me parece que tiene como unos hashtags, digamos, tiene unos alcances, tiene como los contratos, tiene cosas para armarse como una opinión, que era lo que decías tú, como Sí, o una opinión pregunta informada. Exacto, como una pregunta base. ¿Será que aquí hay una operación coordinada con órdenes para estos influencers que tienen muchos seguidores para imponer una narrativa en Twitter? Bien distinto a esta es la tropa que. Claro. Entonces, yo creo que aquí pueden seguir cavando todo lo que quieran porque estamos a punto de entrar en elecciones, si es que no estamos ya. Claro, pero ahora tiene un montón de herramientas. Ese mismo control del discurso sobre el que hace un muy somero análisis, se lo va a tragar vivo, ¿no? Lo va a tragar vivo. No, y ya cualquier tipo de análisis de este tipo, sin las fuentes suficientes y demás, ya está sujeto a esta deslegitimación del análisis. Porque todas las personas que fueron seleccionadas para esta lista, pues ya tienen una defensa previa. Y seguirlos investigando va a causarle muchísimas más necesidades al periodismo para encontrar algo que valga la pena frente a esta pregunta tan válida que tú acabas de hacer. Sí, no, o sea, me parece que debió tener más tiempo para indagar mucho más y excavar mucho más al fondo esto, porque es que a mí me parece que sí nos interesa. Ahora que estábamos hablando de transparencia, Olga González, que es columnista de La Silla Vacía, ella en julio de 2024 hizo un artículo que se llama Periodistas y Poder, que ¿cómo se dice? Reencauchó por estos días a propósito de este debate.
Entonces a las personas que estaban como argumentando a favor, casi siempre en contra pues de este artículo, ella ponía su columna de opinión para ver qué opiniones generaba y a mí me pareció un artículo como provechoso porque está hablando de un tema del que siempre hemos hablado quienes pedimos un poco más de transparencia en el periodismo y es como qué plata se esconde detrás tuyo, ¿sí? O sea, ella está diciendo ahí, pone el ejemplo, Ginette Bedoya rechazó hace poco la oferta de ser la primera viceministra de la Igualdad y ella usa ese ejemplo para decir, es que si Ginette Bedoya aceptara eso, ya le toca renunciar al Tiempo porque si no toda su información en el Tiempo va a estar sesgada por ser ella parte del gobierno. Y ella misma dice, esto suena como algo medio obvio y algo como, ay no, pues tan brillante, pero es que, y ella también lo dice, en Colombia a veces hay que decir lo obvio, ¿sí? A veces lo obvio no es un motivo para que uno le digan, ay, tan brillante está diciendo lo más lógico. No, a veces en Colombia lo lógico es casi siempre como lo correcto y lo más honesto, ¿no? Como, entonces, ella habla sobre la opacidad del poder y los periodistas. Y yo creo que si se expande y se lleva a unas grandes consecuencias lo que ella está diciendo aquí, pues sí, por supuesto, las personas que tienen como unos roles significativos dentro de la opinión pública deberían aclarar todo el tiempo, ya que el mismo gobierno es el que ha puesto este tejido de Twitter como su propio medio comunicativo, o sea, esto lo ha dicho el presidente y vean que mi tweet lo vieron 30 millones de personas frente al noticiero o lo que sea. Pues que es hacer un clic y marica. Exacto. Es viral. ¿Sí? Eso no es un argumento. Sí. Entonces, ya que tienen eso como argumento, como nosotros, el verdadero, no sé qué, anticorporativo, pese a que pertenezca a Elon Musk, es ahí, pues sí debería haber mucha más transparencia frente a eso, por parte de opinadores, por parte de influencers, o sea, digamos, si el periodismo está mutando de esas maneras, y entonces hay quienes llaman, no son periodistas, bueno, pero son influencers, son opinadores, son personas que establecen narrativas, debería haber cierto tipo de transparencia aquí, porque es que si nosotros llevamos esto a sus últimas consecuencias, pues ¿a dónde llegamos? Es la gran pregunta. Si llevamos esta columna a sus últimas consecuencias, ¿a dónde llegamos? ¿Qué grandes periodistas tienen, por ejemplo, agencias de publicidad? ¿Sí? ¿Y a qué intereses obedecen esos grandes periodistas? Sí, o sea, eso se puede volver como un tema grande. Pero haciéndolo, digamos, acá, pues claro que la molestia está en que... La molestia yo creo que está en este cuento de... pagamos con nuestros impuestos gente que impone narrativas y nos manipula. Entonces, eso también es llevarlo a ver qué tan cierto es, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta la burbuja que supone Twitter en la vida real del mundo. Pero, hablando pues ya de transparencia y de esto, sí debería haber una transparencia mucho más grande porque según el artículo mismo del Espectador, por ejemplo, en varias ocasiones, Levi Rincón y pues Walter Rodríguez, que es @Wally, me dicen Wally, ellos dijeron que no eran contratistas. Que es como... Pero cuando lo fueron, después salieron a decir, porque es que también... Pero hay que decirlo de una, o sea... Claro, sí. pero por ejemplo, es decir, hasta donde yo recuerdo la experiencia, pues es que me parece que la transparencia, es decir, la objetividad nunca existió. Hay, de hecho, una entrevista muy buena que le hace Juan David Correa, exministro de Cultura, a Omar Rincón, que fue además entrevistado en nuestro formato de charlas largas de Presunto que pueden encontrar en YouTube. Y fue entrevistado primero. Primero, además. Pues hablando y en el momento, es que tengo fresquita esa conversación porque me caí en un rabbit hole de Omar Rincón, caí en un binge watching de Omar Rincón. Y Omar Rincón habla sobre cómo antes la gente se quejaba porque el Estado le entregaba a partidos políticos espacios en televisión y luego nos dimos cuenta de que eso era mucho más transparente porque la privatización de los canales un poco ocultó las agendas. Era una cosa que pensamos que estaba fatal y era que cada 4 años el gobierno de turno otorgaba los noticieros a casas políticas. Y nosotros en ese tiempo decíamos que era pésimo porque eso era una porquería, porque eso estaba a favor de ideas políticas. Y hoy en día lo añoramos porque había transparencia. O sea, uno sabía que el noticiero de Pastrana era conservador. Y Pastrana decía, soy un genio, y todo el resto era una porquería. El de López decía que López, el de Turbay decía Turbay, el de M19 decía que... O sea, estaba explícito que no había una farsa. Había una mirada que tú comprabas. Tú tenías a las 7 de la noche, puedes ver el conservador o el liberal. Claro. O
sea, tenías una opción. Y por el lado de Señal Colombia, en ese momento nos llamaba Señal Colombia, de la televisión cultural Canal colombiana. 3, ¿no? Sí, era divino porque, pues de alguna forma se dedicó a un relato cultural, el que sea. No podemos cuestionarlo, podemos no estar de acuerdo, pero había un relato cultural con Yurupari, con muchas cosas, para no olvidarme de cosas, pero había un deseo de contar al país desde lo cultural, como se entendiera. Hay veces que yo no estaba de acuerdo, porque no se trata de estar de acuerdo, se trata de poner en escena esos saberes. Y esas cosas se acaban cuando llega el 94 y se entregan los noticieros de televisión, porque ya deja de haber esa diversidad de enunciadores. Antes había 24 enunciadores. Entonces, claro, hay una pelea por el poder en donde el gobierno Petro insiste que tiene el gobierno, pero no el poder. Me parece que eso es una verdad a medias. Sí. Y una verdad a medias siempre es más peligrosa que una mentira. Y me parece que... todos estos noticieros, Krypton y no sé qué. AMPM, NTC, 24 horas, que era de los Pastrana, el noticiero de las 7, es decir, todos esos tenían espacios comandados por partidos políticos, pero además... pues los periódicos son tradicionalmente de familias que pertenecen a partidos que pertenecen a familias, ¿no? Esto es un cuento muy viejo. Entonces... El debate sobre la pauta es importantísimo para entender cómo se mueve el poder en los medios. ¿Sí? Claro. Pero además... Sí, exacto. Y, por ejemplo, regionalmente, ¿cómo funciona, digamos? Y si sobrevivirían estos periódicos sin pautas de gobiernos locales. Estos periodistas que son los únicos que existen en estas regiones. A ver, pongámonos serios también. Difícil, claro. Aquí hay algo en lo que yo creo que hay que llamar la atención y es, teniendo en cuenta el artículo de Olga González, ella pues es muy clara hablando del poder y los periodistas. Y nosotros en Presunto le hacemos seguimiento al periodismo, que casi siempre está soportado por un medio de comunicación, y que para garantizar como los estándares de calidad de un medio de comunicación, y lo están haciendo ahorita con grandes normas de certificación sobre la calidad, la pregunta sí tiene que tener un tema de transparencia. Los medios. Cuando nos traen este debate sobre los fans o los activistas o los influencers o gente que vende contenido en internet, ahí es donde yo siento que estas preguntas son más difíciles. Porque yo entiendo tu llamado al deber ser. Deberían todos decirnos qué tienen. Pero me centro también en lo que dice Santi, la televisión privada y comercial hace que todo el mundo, o sea, como que todo este mundo un poco más liberal, hace que todo sea mucho más opaco. Nosotros lo pedimos desde Presunto, y qué chévere si lo publican, pero eso no necesariamente es una obligación de un influencer. De hecho, para la Superintendencia de Industria y Comercio sí hay una obligación de poner contenido pautado para la gente que vende cosas. Sí, justo iba a decir eso, como que lo único que hay es una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que se llama Buenas Prácticas en la Publicidad a través de influenciadores, simplemente teniendo en cuenta que muchas de las personas que viven de crear contenido en redes sociales recomiendan productos que a veces podrían enfermar personas o modificar como modelos de consumo, y desde hace mucho tiempo, y eso también lo hacen las grandes plataformas, existen los tags de publicidad y hay medios que ponen esto es publicidad y es evidente que están vendiendo un producto. Claro. Pero un mensaje... Sí. Eso está bien difícil de regular, al menos desde una superintendencia, porque esto ya es un tema de marketing. Sí. O sea, podemos meternos con todo lo que ustedes quieran periodismo, pero lo que pasa con esas personas que tienen cuentas personales y marcas personales en una plataforma de publicidad como X, esto es un tema de marketing digital. Por eso la pregunta sobre la campaña es tan importante, porque al final sí es un tema... O sea, puede que todo el mundo diga, no, es mi opinión. No, estás en una plataforma de publicidad. Cualquier tweet, cualquier foto, cualquier lo que sea, es una conversación sobre posicionar un mensaje para comprar un producto, en este caso un presidente. Entonces, yo sí creo que es súper difícil. O sea, yo siento que en Presunto se los pedimos. Por favor, cuéntenos qué tan pagados están. Pero no es una obligación, a diferencia de, el tiempo, cuánta pauta recibes del presidente. Ahí sí es distinto. Y como cada vez los medios tienen menos alcance y las marcas personales tienen más, entonces nos estamos quedando con muchas menos herramientas. Y por eso yo digo, como César Caballero, qué interesante la pregunta que se hacen, lástima la ejecución tan mediocre. Sí, de acuerdo. Yo creo que los medios tienen como una responsabilidad ética de hacer transparentes sus cosas, y además que tienen una práctica casi que milenaria o por lo menos centenaria. Pues en un artículo del Espectador que nombraban, algunos responden, ¿sí? Algunos responden sobre la estrategia de los influencers. Salía, por ejemplo, Gustavo Bolívar y decía, ¿y por qué no hablan del
del comercial que le vendimos por no sé cuántos millones del DPS a Caracol. Y bueno, pues que es que Caracol se nota que es un comercial. Sí, la o falacia sea, argumentativa de, pues si te gusta esto, ¿por qué no sí, revisas lo sí, de otro? acuerdo. Pues, Y en eso también, en este programa de Levi y de Wally, ellos también mencionaban algunos contratos. Yo entiendo, digamos, como el contra, pero ese no es un real contra porque en esto está mucho más difuso. Pues digamos, yo sinceramente creo que un influencer que tiene como muchos seguidores sí debería aclarar, pues... pues sí que debería, sí, sí. debería. Si recibe plata por hacer esto o si tiene un contrato con el Estado y la gente va a decidir si le cree o no. Exacto, sí, exacto, eso sí. Y yo Sí. creo que en muchas ocasiones, no en todas, yo sí estoy seguro que no en todas, pues evidentemente el flujo del dinero debe influir mucho en ciertas cosas que hacen los medios de comunicación. No, por pero ejemplo. influye 100%, es que ese es el crítica de medios 1.0. Sí, sí, correcto. Yo no creo, digamos, que en todos los medios la orden de no tocar un tema por influjo con el dueño del periódico llegue hasta el redactor, pero es difícil que no lo haga, ¿sí? Entonces, si tenemos esa complicación en ese mundo que es bien grave, digamos, como aquí lo hemos dicho muchas veces, a propósito de los Gilinski, todo lo hemos dicho, como el hecho de que solo conglomerados económicos sean dueños de medios es complicado. Pero en este caso que es como personas que reciben por ser ellas mismas dinero, pues se nota mucho cuando lo hacen para marcas. Es evidente cuando lo hacen para marcas, ¿sí? Es como que yo vi el otro día a Tatán Mejía hablando. No, y cuando es un contenido que efectivamente, ese contenido específicamente lo pagó una marca para que el Sí. influencer lo promocione, tiene el hashtag de publicidad Sí. o es muy evidente la muestra del producto Sí, sí, y sí. eso para nada está mal, es una muestra publicitaria. Correcto. Y eso, sí, Tatán Mejía el otro día estaba hablando con Juan Piz González, que los dos a mí me parecen que son magos de creación de contenido, y Tatán le digo yo, ¿no? Y Tatán Mejía decía, a ver, no, o sea, es decir, las marcas me contratan y yo miro a ver si hago con ellos algo, mi plata no viene de que yo tengo miles de seguidores, ahí no está es en que marcas me contratan, esto es publicidad 1.0. Ujú, Lo normal. que yo estoy diciendo en resumen es el influencer, si está contratado para hacer como propaganda al gobierno, pues tiene que decir en algún lado que eso está haciendo así, ¿sí? O sea, eso sí. Y el periodista que está investigando por eso, pues tiene que obviamente demostrar que eso es así también, ¿no? Que hay una orden directa de que esto está siendo así, o porque si no el resto es una sospecha que obviamente todos tenemos. Es decir, si a mí me ponen esta lista de influencers y digamos... Y sí, pues mejor no me meto ahí. Si a mí me dan esta lista de influencers, pero... Sara Trejos. Sara Trejos constantemente está a favor del gobierno y tiene un contrato con el gobierno, pues yo digo, hombre, pues no es que le estén dando la orden, pero no patees tu lonchera, pues sí, no patees tu Pues, lonchera. claro, pero ¿Estás de que acuerdo hay- con el gobierno que tú elegiste? ¿Estás de acuerdo con el gobierno que tú elegiste? Y que te paga un sueldo por Claro, cualquiera, pero- por un contrato corbata, por un contrato Sí. de mucho trabajo, por un contrato para vender Sí, información. pero yo necesito saber más. O sea, Lo no que me puedo pasa quedar es que, solo con eso. Pues porque además eso es un huevo y la gallina. Es que eso es un problema del huevo y la gallina. Es ¿qué pasó antes? ¿Que tú eras petrista o que te contrataron? En la mayoría de los casos la gente era petrista antes porque estaba en campaña política. Y mucha gente participa en campañas políticas para puestos. Entonces, de nuevo, no nos gusta, pero cuando uno decide pasa así. ver que hay una noticia, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿dónde está la noticia? ¿No? Entonces, pues aquí ya el solo título, el enfoque que se le da, pues no da pelo pa' moña. No hay pelo pa' moña, no hay suficiente para decir, oiga, no, pilas con esto, porque si él tuviera como unos datos como mucho más, o sea, incluso estadísticas que pueda amoldar a una narrativa, pero suficientes, uno diría, no, qué complicado como este análisis de las cosas, pero pues digo, sospechas sobre contratistas públicos, pues ha habido siempre, solo por el hecho de ser contratistas De públicos. acuerdo, sí. Solo por el hecho de ser contratistas públicos. Sí, y tiene eso que haber algo más concreto. obviamente cambia, pero tiene que haber algo pues, que nos demuestre que existe una intención y que esa intención está soportada en dineros que se están gastando de manera poco ética. Entonces, pues no lo sé, me parece que no es suficiente. Me parece que termina desvirtuando su propia investigación por falta de material. Y eso, pues solamente va a jugar en contra de lo que está publicando este muchacho. Y yo no sé si hay una no contra el reportero, sino aquí cabe qué gente, la gente que apoya una idea. Sí, Cabe exacto. también. No, un pues profe. es que por eso vuelves en círculo al inicio del episodio, que estás definiendo por tropa.
porque es que sí es una carga simbólica muy grande por el entrecomillado adicional para una palabra como esta. Un tema que creo que vale la pena que este episodio nos trae es la transparencia. Es muy importante en la relación del poder de los medios de comunicación con quienes los financian. Eso es vital. Hay un llamado a quienes hacen marcas personales y posicionan mensajes. Si están financiados, deberían, se los pedimos por favor, ser transparentes al respecto de eso. Esa parte me parece muy difícil porque esto es un mundo de mercados bastante muy mal regulado. O sea, si ni siquiera los medios tienen procesos de autorregulación, las personas naturales. Y finalmente, es una pregunta válida. ¿Cómo nos manipulan los mensajes? ¿Cómo se crean narrativas que posicionan una idea en nuestra cabeza? Es lo que más nos encanta hablar en este podcast. Es muy importante. La pregunta del periodista era válida, la ejecución fue mediocre y pudo poner en riesgo a personas que en un mundo tan absolutamente desastroso como es X, pues les causa ataques, amenazas y demás. Creo que, ¿alguna premisa adicional? Pues a mí me parece que este es un fracaso, otro fracaso de la aspiración a sacar una lista de la gente que me matonea en Twitter, ¿no? Como sí, ya no más listas, ya. Me parece que las listas son per se ya una falla sistémica. Me parece que es importante dentro de la transparencia también hacer un análisis como un conteo o al menos un llamado a cuentas sistémico sobre hasta qué punto de verdad todos y todas y todos pertenecemos ya a una bodega. Esa es mi teoría. Como yo sé que es una generalización muy boba, pero yo pienso que todos estamos ya metidos en una dinámica en la que tendríamos que reconocer que estamos, incluso si no nos gustan las bodegas, incluso si no nos parece, nosotros deberíamos reconocer que este es un poco el mundo en el que nosotros vivimos y el mundo en el que habitamos, y me parece que es muy ridículo que todavía haya gente que, soliviantada con este podcast o no, acusa a otra persona de ser bodegueramente, y es como, por favor, no seamos ridículos. Como parte del llamado es como ya, ¿no? O al menos incluso me parece que ya estás escribiendo sicarios digitales, bórralo. Exacto, como, y es como, bueno, ¿quién está en esa lista, no? Entonces, si uno decide hacer una lista, las listas toman tiempo, e incluso así, de nuevo, sin los chats, sin los pantallazos, sin los pagos hechos por mensajes diseñados para eso, no vale la pena. No es noticia que haya gente, no es noticia que haya gente que está a favor de un gobierno y está contratada por el gobierno. En este punto no, porque eso obliga a un montón de cosas que nosotros hemos tratado en este podcast y que son difíciles de tratar, como cuánta plata es mucha plata. Lo está diciendo porque quiere o porque no quiere. ¿Quién se lo está mandando a decir? Si nadie se lo está mandando a decir y no tiene comprobado que se lo están mandando a decir, no hay noticia. Hasta que no existen pruebas, lo que podría hacer, que es un análisis real de cómo, es decir, creo que la certeza es, nos están manipulando el discurso, ¿no? No solamente los políticos y las colectividades políticas y las ideologías están tratando, ni siquiera las ideologías, porque es un asunto del poder, no de la ideología, están tratando de mover pasiones y voluntades hacia las elecciones de 2026, eso es un hecho. Pero además las plataformas están diseñándose a sí mismas constantemente para manipular el discurso también. Entonces la gente es sometida constantemente a mensajes pro Elon Musk, pro Trump, gente que no tiene nada que ver, que ni siquiera vive en Estados Unidos como yo recibo todo el tiempo, gente que está muy feliz porque de repente Elon Musk va a empezar a vender yo no sé qué mierdas, o porque Grok está puesto en no sé qué. Es decir, la manipulación del discurso es una realidad que está además dándose en muchos niveles. Dicho esto, entonces ahora, ¿cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer con respecto a esto y en dónde están las pruebas? Porque todo lo demás es perfilamiento, ¿no? Todo lo demás es un Diana Saray. Andrés Páramo. No, sí, yo creo que es un tema un poco muchísimo más difícil de lo que en realidad parece. Yo creo que podrían tildarnos por este episodio como de, ay, tan ingenuos los de Presunto, no saben que hay unos manipulando el discurso, pero yo sinceramente creo que es un tema un poco muchísimo más difícil de lo que realmente parece, y también, o sea, si hay que meterse en las honduras de eso, es realmente diferenciar, o sea, esto no puede ser como una anulación del individuo simplemente porque está pensando algo. Me parece que esa es la parte peligrosa justamente de entablar ese tipo como de cosas. Entonces, en la época del paro nacional yo recuerdo mucho que había un hashtag que realmente fue usado muchísimas veces, por ejemplo, SOS Colombia. Entonces, digamos como que el hecho de que muchas personas lo usen y muchas personas, no sé, y
15.000 de las personas que lo usaron estuvieran coordinadas en un chat por alguien para manifestar una postura, mientras en la calle había barbarie policial, anula la barbarie policial. O sea, yo de verdad creo que este es de nuevo un choque de verdad de realidad con la red social de un multimillonario. Y eso me parece a mí pues grave, digamos, que eso esté ocupando un espacio tan fácil cuando es mucho más complejo de lo que realmente es. No, y viendo como las dinámicas de posicionamientos de mensajes cargados hacia el odio que está viendo el mundo, pues yo sí, esto lo digo desde Sara, no desde Presunto, no entiendo por qué seguir usando esos espacios. Sí, de acuerdo. O sea, la verdad no le encuentro el sentido y creo que también es como un llamado a quienes nos oyen a darnos cuenta que las personas pues son increíblemente complejas, que les atraviesan muchísimas variables y que simplemente pues ponerte como a favor o en contra de algo no te vuelve ya definitivamente algo. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, Páramo. Gracias. Y a todos los miembros de nuestra presunta comunidad de WhatsApp, entonces el viernes les mando el episodio para que lo manden a las 7 a.m. a todos sus contactos con el hashtag #teamopresunto. Exacto, para que por favor lo manden a los cuerpos de coordinación de posicionamiento de hashtag. Si quieren hacer parte de la presunta comunidad, entren. Todavía no nos movemos como bodega, pero pues podría. Y ahí sí podemos hacer un artículo y les podemos mandar los pantallazos del hashtag a la hora que se mueve y se posicionan los mensajes de Porque Presunto Podcast es el podcast más prechocho de toda la comunidad de podcast colombiana. Pues es que hay un youtuber que yo sigo que habla sobre fútbol y en una época Esteban dice, ayúdeme a llenar el estadio de no sé qué. Entonces decía, no, ya llenamos Old Trafford, o sea, tenemos, no sé, 45,000 personas. Dice, ahora vamos por no sé qué y nuestro objetivo es llenar el más grande, o sea, no sé, el Maracaná. Uh-huh. Entonces podemos, bueno, ¿qué tan grande es nuestra bodega? Entonces ahora es como, bueno, es un local en San Andresito. Ahora necesitamos llenar una bodega más grande. Okay. ¿De qué tamaño es nuestra bodega? Venga, es una pregunta como la W. Bueno, Sara, ¿de qué tamaño es nuestra bodega? ¿La de WhatsApp? Ah, no, yo pensaba una bodega real. No, olvídelo. Ah, ya entendí. Un depósito de un local de No, alguien. este es como un auditorio de un colegio. Ah, bueno, sí, bueno, vea. Sí. Entonces, ayúdenos a crecer para que podamos llenar 2 auditorios. 2 auditorios, o sea, o el León de Grave. Vamos por el León de Grave. Mínimo. Eso. Y yo soy Sara Trejos, amigos, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas, Andrés Páramo, Santiago Rivas y Sara Trejos. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Producción, Paula Villán. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar nuestra mercancía. También encontrarán cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.